TP Integración, Matemática, Grupo 10, Catedrático Paso, Integrantes, bueno, acá pueden ver. Siguiendo con esto, acá tenemos los temas a trabajar, que son análisis de cuádrica, cálculo de valor real de un lado de la superficie donde está ubicada la torre, superficie de la fábrica, posible falla del refrigerador y capacidad de la torre. A continuación vamos a tener el ejercicio número 1, que es el análisis de la cuádrica, que podemos ver una estructura hiperboloide de la torre de enfriamiento. Se ve un gráfico en el cual podemos ver una hipérbola de una hoja con una base de 100 metros y un diámetro pequeño, ubicado a 84 metros de la base. Es de más de 84 metros, la total de la torre es de 120 metros y queremos saber su diámetro en la parte más alta. A continuación vamos a tener las ecuaciones para calcular esta hiperboloide de una hoja. Bueno, sabemos que tiene un tal punto, entonces que es de 50, 84, que así lo usamos de referencia para averiguar B. Bueno, se llega a un resultado que B está ahí, y todo este desarrollo. Bueno, acá el ejercicio 2, que es, vamos a sacar un lado de donde se encuentra la fábrica. Tenemos las 10 mediciones que realizamos, y con esas 10 mediciones primero sacamos la media, que nos da 89.815, y el desvío estándar, que nos da 0.24. Después definimos el nivel de confianza, que tomamos un nivel de confianza del 95%, lo que nos da un alfa de 0,05. Como tercer paso calculamos la t-student, reemplazando 1 menos alfa sobre 2 y n menos 1, lo que nos da un valor de 2.2622. Como paso 4, calculamos la precisión del instrumento con el cual medimos. Lo que hacemos es multiplicar la t-student por el 0.24 sobre la raíz de 10, que 10 sería n. Nos da 0,171 metros. Como paso 5, y por último paso, terminamos calculando el valor verdadero, que es nuestra media más menos la precisión del instrumento dado, que nos da como valor número 1, 89.986, y como valor 2, 89.644. Perfecto. En el ejercicio 3 hicimos un análisis del terreno. Uno de los lados que hay en una de las fábricas que está en el terreno correspondía al valor que se halló en el punto anterior. El objetivo, digamos, de este ejercicio sería analizar cuánto miden las áreas que quedan libres en este terreno para ver dónde podría entrar la torre de refrigeración. Primero calculamos cuánto sería esa base de la torre, que es una circunferencia. Bajás, por favor. Gracias. Como es una circunferencia, usamos la fórmula de pi por radio al cuadrado, reemplazamos los datos y obtuvimos el área de la base. Y después calculamos las dos áreas que nos quedaban. Por un lado estaba el área roja, que era rectangular, y la segunda área, que era triangular. Para el área roja nos fijamos el resto de las medidas que había en el terreno, pudimos sacar las diferencias, por ejemplo, entre el largo de la oficina y el de la fábrica, y obtuvimos la base y la altura del área. Con eso, perdón, del área 1, pudimos calcular el área, y comparándola con el área de la base, nos dimos cuenta que la base de la torre era mucho más grande y que no podría entrar. Entonces después calculamos el área 2, que era la triangular. Nos faltaban las medidas de la base y de la altura. La altura equivalía a la suma de la fábrica y de las oficinas, y para la base usamos trigonometría. Aplicamos el teorema del seno, reemplazamos con los datos, obtuvimos ese lado B que nos faltaba, y ahí sí pudimos calcular el área de la base triangular, que será base por altura sobre 2, reemplazamos los datos, y nos dimos cuenta que el área de esa triangular era mucho más grande que el área de la base de la torre, entonces podría entrar. Y después hicimos unos gráficos para comprobar que entrara, y cómo se vería en el caso si no entrara. Bien, bueno, nosotros en el ejercicio 3 decidimos estudiar las distintas fallas que podían darse dentro de la torre,
Para eso investigamos primero cuáles podían ser estas y encontramos que se podían dar en el motor por reducción de engranajes y podían ser algunas por ambos casos. Y en base a eso decidimos averiguar la probabilidad de que de que la falla se deba debido a una falla en el motor o a la reducción de engranajes, y calculamos la probabilidad de que eso se dé y nos dio de 0,08. Para esto determinamos A y B y utilizamos la fórmula, y luego decidimos calcular cuál era la probabilidad de que se trate de una falla en la reducción de los engranajes si se sabe que falló el motor. Y para eso determinamos también A y B y utilizamos la fórmula, y eso nos dio 0,13. Y por último, en el ejercicio 5, sacamos la capacidad de la torre de refrigeración, o sea, el volumen que tiene. Como tiene una forma de hiperboloide de revolución, se puede usar la fórmula para sacar el volumen de un sólido de revolución, y también vamos a usar la fórmula de la hipérbola. Esta fórmula del volumen se usa cuando es un sólido de revolución. Esto significa que si cortases con un plano en alguna parte del sólido, lo que vas a encontrar es una circunferencia y no una elipse. Entonces, aclaramos que las medidas que vamos a usar son en metros, y para sacar el volumen, dividimos el hiperboloide de revolución en dos partes, la amarilla y la naranja. Primero sacamos la parte amarilla, que para eso despejamos x cuadrado con las fórmulas que se ven ahí. Después, reemplazamos x cuadrado en la fórmula del volumen de revolución, y nos dio el resultado que tiene un volumen de 78.466,47 metros cuadrados. Después calculamos el volumen de la zona naranja. Lo mismo, sacamos x cuadrado y después lo reemplazamos en la fórmula de volumen, que nos dio que la parte naranja tiene un volumen de 101.335,21 metros cuadrados. Y por último, sumamos las dos partes, que eso nos daría el volumen total del volumen, que sería de 179.801,68 metros cuadrados. Y bueno, como conclusión del trabajo, nos dimos cuenta que uno puede encontrar aspectos matemáticos en cualquier objeto o diseño que haya hecho el ser humano, pero no solamente como al final o en la forma, sino en un montón de partes del proceso de construcción, o de construcción o de desarrollo de la forma. O sea, uno puede encontrar matemática en la parte preliminar, que es lo que vimos cuando uno saca el área del objeto, el espacio que va a ocupar o el volumen, como también cuando ya el objeto está construido, como sacar la probabilidad, que son cosas que pasan cuando ya el objeto existe. Y además también, la matemática se puede ver en la forma, como en el diseño de lo que va a ser el cascarón del objeto, ¿no? Como en este caso el hiperboloide de revolución, que lo que tiene es que es una superficie arreglada, entonces es de fácil construcción, es una construcción más intuitiva, y además es comprensible, y al ser de fácil construcción, disminuye la cantidad de errores un montón, lo que hace que un edificio de este tipo, que es una torre de refrigeración, que se busque que los errores sean los mínimos posibles para que no se produzcan fallas en la fábrica o en la planta nuclear, el hiperboloide de revolución hace que estos errores se disminuzcan y sea más eficiente la construcción.